Presidente de la Cámara Argentina de Empresas de Servicios Inmobiliarios, que ya está en comunicación con nosotros. Hola Mariano, ¿cómo estás? Nacho Otero te saluda acá en Delta 90.3. Gracias por atendernos. Hola Nacho, buen día, muchas gracias por llamarme. No, por favor, gracias a vos por atendernos. Escúchame, ¿se está moviendo como al norte la ciudad de Buenos Aires? Sí, totalmente. Están teniendo mucho crecimiento toda la zona norte de la ciudad y hay perspectivas para que Núñez se transforme en una zona que tenga mucho mayor crecimiento del que está teniendo, que es muy grande, pero pareciera que va todo hacia allá. O sea que Belgrano sería el nuevo Recoleta. Exactamente. Recoleta va a mantener su encanto por ser un barrio histórico de casas o departamentos franceses, un lugar hermoso, y por eso mantiene todavía su vigencia, pero creemos que se está girando el eje, ¿no? Claro. Y estas zonas, por ejemplo, Puerto Madero ahora, en todo este movimiento hacia Núñez, entonces Puerto Madero empieza a quedar como lo que antes era una zona céntrica, ahora empieza a quedarse en el suburbio sur, vendría a ser como en esta rezonificación de la ciudad, todo pensando desde el punto de vista inmobiliario, no geográficos. Sí, podríamos decir que sí, pero Puerto Madero siempre va a mantener ese estilo moderno y de moda que va a seguir manteniéndolo siempre bien arriba. Estas bajas son momentáneas y se puede deber a ofertas de inversores, no pasa más allá de eso. Creo que Puerto Madero va a seguir creciendo también, no tan fuerte como Núñez, pero va a seguir creciendo mucho. Bien. Y estas zonas en donde de repente se registran las bajas, ¿no? A ver, contame bien cuáles son. Bueno, las zonas donde hay más bajas es Boedo, Villa General Mitre, Villa Real, Parque Patricios, Parque Chacabuco, La Boca, Villa Luro y Balvanera. Sin embargo, no son las zonas más baratas. La zona más barata hoy de la ciudad de Buenos Aires es Lugano, y aunque cualquiera puede pensar que $1.000 el metro o $1.050, que es lo que vale en Lugano, es algo que puede ser muy, muy bajo. En realidad, para inversores a veces es mejor comprar en Lugano. Si piensan alquilar, tienen una mayor rentabilidad entre lo que invierten contra lo que reciben por alquileres, por ejemplo. ¿Ah, sí? Sí. Es mucho más alta, es mucho más negocio. Como pagan mucho menos el metro cuadrado, lo que reciben de alquileres tiene un piso y no baja tanto, y en consecuencia tienen rentabilidades que van hasta un 9% en dólares anual. Claro. Siempre y cuando, obviamente, el tipo de cambio se mantenga ahora en esta línea de flotación, ¿no? Exactamente. Es así. Por eso hoy dan muy bien las rentabilidades de los alquileres, porque el dólar se mantuvo muy, muy quieto desde hace mucho tiempo, y los pesos, los alquileres también subieron en pesos, entonces por ese motivo es esencialmente. Claro. Y ahora, en esas zonas en donde de repente baja el valor del metro cuadrado, ahí, ¿hasta qué punto puede ser una oportunidad para los desarrolladores, ¿no? Los que de repente te compran 4 o 5 propiedades y te hacen un edificio, o incluso bajando el precio, hay zonas que ya los desarrolladores que hacen edificios ya no miran? Hay zonas que ya no miran, porque construir en Núñez o construir en Boedo vale exactamente lo mismo. Entonces, la diferencia que ellos pagan, la incidencia del lote para construir un edificio, después la compensan con el valor del metro cuadrado vendido. Entonces, es mucho más negocio para los desarrolladores desarrollar en zonas que tienen muchos pedidos y mucho precio para poder generar una mayor ganancia. Entonces, por esos motivos, hay barrios que no van a hacer que, por más que baje el precio, se hagan más edificios o se construyan más unidades. Escúchame, el centro porteño, que estaba toda esta idea de reconvertirlo en una zona más residencial, ya que en su momento hubo muchas oficinas que cerraron por la pandemia y demás. ¿Cómo está eso? Eso llamativamente no creció lo que yo me imaginé que iba a crecer. Yo me imaginaba que iba a ser una oportunidad de negocio única y que un montón de oficinas que estaban muy pero muy baratas iban a ser compradas para ser reconvertidas. Eso pasó en muy poca medida, mucho menos lo que yo me imaginaba. Hubo tasas especiales del Banco Ciudad para comprar que tampoco fueron tan aprovechadas. Realmente me llama la atención lo que ocurrió, porque es una zona que es hermosa independientemente de lo que ha sufrido en los últimos tiempos. Es una zona muy pero muy linda, y en muchas capitales del mundo los centros históricos se revalorizaron, y yo me imaginaba que en la ciudad de Buenos Aires iba a pasar lo mismo. Realmente no pasó como yo lo sentía. ¿Y por qué te pensás que pudo haber sucedido eso? Yo creo que la imagen de inseguridad, de vacío, de soledad que tiene el microcentro, sí, durante las noches, durante los momentos, y del sentimiento de movimientos extraños, de gente que está deambulando,
eso generó una imagen mental a todo el mundo que hizo que le huya al microcentro para poder vivir, para poder estar. Y eso es un gran problema que debe cambiarse para que esto cambie y que pueda haber inversiones realmente. Sí, yo creo que algo de esto hay, ¿eh? Sí. Yo creo que algo de esto hay. Yo creo que algo de esto que vos decís hay. Y el tema de los créditos que anunció el jefe de gobierno porteño, ¿hasta ahora se está moviendo algo de eso o todavía no? Quedó solamente en anuncios, no se está moviendo nada. Los únicos que están funcionando un poco son los créditos de Banco Nación, que están haciendo un sistema mucho más digital en BN Más Hogares, que hace más accesible a la gente poder acceder a su crédito, pero la realidad es que está siendo mucho menor el movimiento a lo que fue inicialmente durante 2025, esa época de furor que tuvimos, abril, mayo de 2025, junio, eso se frenó y estamos en un momento que el mercado inmobiliario está sufriendo, desde las elecciones a hoy, está sufriendo mucho, bajaron las ventas, bajó el movimiento, cayó mucho lo que teníamos a lo que estamos hoy. En cuanto a las nuevas modalidades, por ejemplo, que tienen que ver con, digamos, nuevas ofertas que hacen los desarrolladores. Yo no sé si lo había hablado con vos o con otro, que vi un par de desarrollos que empezaban a lotear las terrazas y a vender como también terrazas. ¿Se están dando esas cosas? Digamos, hoy aparte de cocheras y departamentos, ¿los desarrolladores están ampliando el menú de oferta? Sí, están tratando de ampliarlo. El desarrollo de terrazas no ha dado muy buen resultado. No, porque yo lo vi creo que en un solo lugar y después no lo vi en mucho. No entendí mucho la modalidad. No dio resultado porque la realidad es que es muy difícil cuando vos accedes a una terraza que, por más que sea propia, tenés que salir de tu casa y subir por una escalera y te vas al rayo del sol a un lugar seco, cuadrado, no tiene ningún atractivo real. ¿Cuál era la idea ahí? Es de repente un gran espacio verde, transformarlo como en mini lotecitos y que vos tengas una parrillita, un mueble quizás para guardar las cosas, el mobiliario de exterior y listo. Exactamente, pero no funcionó. Sí funcionó los balcones aterrazados con una parrilla. Eso es algo que después de la pandemia tuvo mucho furor, que hay muchos departamentos pequeños en Puerto Madero de un dormitorio y que tienen un gran balcón con una parrilla eléctrica ya puesta de entrada por parte del desarrollador, y eso genera mucho interés porque hay como una idea, quedó después de la pandemia como una idea sobre utilizar esos espacios, reunirse, hacer asados, eso quedó. Y lo que pasa también en muchos casos, ¿no? Con el tema de las cocheras, ¿no? Que ya siguen siendo alguna oportunidad en donde la gente puede llegar a invertir algo, porque en muchos casos, viste, ya los reglamentos de los edificios te prohíben el uso de cocheras a personas que no vivan en el edificio. Entonces esa de repente, como a veces podían hacer en generaciones pasadas, de comprar una cochera y alquilarla o algo, ya no es compatible con el tema de la inversión, ¿no? Exactamente, es así. Y las cocheras que se venden como cocheras, que son edificios solamente de cocheras, tampoco están teniendo un auge muy importante, no se está vendiendo tanto. ¿Se siguen haciendo? ¿Se siguen haciendo edificios de solo cochera? Muy poco. ¿En qué zonas? La verdad es que no, porque las zonas del microcentro es donde más se hacía, donde más se usaba, y en la pandemia se fundieron todas las cocheras y quedaron muy pero muy golpeadas, y desde ese momento la gente se acostumbró a moverse en transportes públicos, a tratar de esquivar el centro con sus autos, entonces las cocheras no son tan utilizadas y no es tanto negocio hoy tener cocheras. Hoy por hoy, el que de repente te compra un departamento para vivir, ¿no? Te mira la cochera o que tenga cerca el subte. Te mira primero que tenga cerca el subte y si tiene disponibilidad te mira la cochera. Pero lo primero es cerca al subte, buenos movimientos de infraestructura para poder llegar rápido a lugares y moverse sin tocar el auto. Claro, hay como un cambio de paradigma, ¿no? ¿En eso? Sí, eso fue cambiando y está acercándose a lo que es Europa. En Europa hay personas que viven en Suecia, en Suiza, que tienen departamentos de $1 millón, de $2 millones y no tienen auto. Claro. Y no se les ocurre tener un auto. Entonces, realmente vamos hacia ese lugar. Lo que pasa en Argentina es que también la gente le gusta tener su auto para el fin de semana salir, escaparse, ir a algún lado, entonces todavía sigue usándose más, pero la realidad es que vamos a ese lugar que seguimos teniendo tanto las ciudades, ¿no? Pero ya no lo tomás como de repente el que tiene la posibilidad de comprar, quizás, o mismo de alquilar, no lo toma como una prioridad el tema de tener el auto,
quizás Exacto. te deja el auto en una cochera del microcentro de las que quedaron, Sí. y si lo tiene que usar para alguna escapada, se toma el subte y se sube al auto, pero ya para todos los días trata cada vez de usarlo menos. Aparte que está Es así. subiendo mucho el costo del Es así, combustible. son muy caros los costos porque la cochera te cobra todo. ABL y expensas, ya no es tan barato tener una cochera para nada. Tenés que pagar y pagás casi como un alquiler. Ujú, ujú. Bueno, la verdad que un placer la charla, Mariano. Gracias por A este mí contacto también, con Nacho. nosotros. Para mí también, muchas gracias por llamarme y a disposición cuando necesiten. Un abrazo grande. Un abrazo grande, chau chau. Mariano García Malbrán, presidente de la Cámara Argentina de Empresas de Servicios Inmobiliarios.